Este es el programa personal de este canal. Entrevistas, datos de interés en Lucho Quiroz presenta. Amigos, nos encontramos frente a un 0-0. Un 0-0 que era previsible. ¿Previsible por qué? Porque para quienes se ilusionaron en los partidos contra Nicaragua y República Dominicana, la selección peruana ya se enfrentó, ahora sí, a un rival que está más o menos al mismo nivel. Paraguay tiene elementos bien interesantes en su funcionamiento. Tiene un nuevo técnico desde septiembre del año pasado y viene trabajando aparentemente bajo una dinámica que puede, no sé si dar resoluciones, pero sí de repente funcionarle de alguna manera. No es el Paraguay que se tuvo hace muchos años, por algo nosotros hasta ahora no tenemos derrotas en contra de ellos desde hace más o menos unos 12 o 13 años, que no estamos padeciendo lo que antes padecíamos contra esa selección. Pero el detalle es así como nuestro país se tiene que recuperar de los descalabros económicos y sociales, parece que eso pasara con la selección, que eso sucediera con la selección peruana. El desastre de Reynoso ha traído muchas consecuencias, pero también eso está a la par con el pobre nivel internacional de muchos de nuestros jugadores. Entonces tenemos que ser sumamente objetivos en este sentido. Y no decir que porque Fossati sabemos que es un técnico de buen nivel, de alto nivel, ha sido campeón de América, etcétera, necesariamente porque él llega las cosas van a mejorar de inmediato. La verdad es que estamos frente al verdadero inicio de un proceso que no sabemos cuánto tiempo va a durar, porque lamentablemente en esto mucho tiene que ver el aspecto mediático y el aspecto del hincha. Hemos visto en el funcionamiento de la selección con Fossati en este partido, porque en los encuentros anteriores, bueno, fue ver una pichanga de fulbito y después otra de fútbol en la calle. Y no es menospreciar a los rivales, simplemente nosotros tampoco estuvimos en la situación y en la condición de enfrentarnos a alguien que nos exigiera lo suficiente. En el fútbol siempre se maneja eso, buscar que el equipo esté allí, que el jugador gane confianza, que el colectivo sienta que todavía puede. Después de un desastre como el de Reynoso, era evidente que se necesitaban ese tipo de partidos, aunque lamentablemente, pues obviamente no nos da ninguna luz, y no nos dio ninguna luz del trabajo de Fossati como técnico. Por lo menos en la cancha y en cuestión de planteamientos. ¿Por qué el equipo de Fossati se parece al de Reynoso? ¿Porque no hace goles? Bueno, ya los hizo contra Nicaragua y República Dominicana, que yo dudo que los hubiera hecho con Reynoso como técnico. De repente hasta terminábamos pidiendo hora, y no estoy exagerando. Pero sí les debo de decir algo. Se parecen mucho en el sentido del trabajo del esquema, del 3-5-2, del cual yo sigo diciendo que es un sistema que personalmente me gusta, pero que no se adapta mucho al tema de los futbolistas nacionales. Una cosa es jugar en el campeonato local con un 3-5-2, que se puede tranquilamente convertir en cualquier clase de sistema cuando los futbolistas se desorganizan, y otra cosa es a nivel de selección, en donde la exigencia es completamente diferente. Sin embargo, déjeme decir algo. Con la defensa que planteó Fossati, por lo menos contra Paraguay, podemos decir, por lo menos nos da la impresión de que se trabajó en tan corto tiempo mejor de lo que hizo Reynoso en materia defensiva en el tiempo que él estuvo como técnico. Esta defensa fue más eficiente, fue más equilibrada, fue una defensa más estable. No digo que dé toda la confianza del mundo, pero es una defensa que por lo menos cumplió con oficio lo que tenía que cumplir. Y de allí en adelante vemos algo que
lo dije en algún comentario tiempo atrás, algún comentario extraviado por ahí en algún programa, que yo no veía comprensión en el medio campo entre Tapia, Cartagena o Tapia con Aquino, por ejemplo. Era muy difícil un Aquino con Yotún también, Yotún está lesionado, etcétera, Aquino no está, pero el detalle es que se cumplió esa disociación entre Tapia con Cartagena. Cartagena parecía el Sergio Peña cuando comenzó a confundirse y a jugar tan mal como viene jugando hasta ahora. No fue el Cartagena que todos conocemos, que la rompe en el partido que sea, contra quien sea y de la forma que sea. Bueno, parece que de la forma que sea no es la manera. Para Cartagena le cuesta tener a otro futbolista con las características que tiene Tapia. Entonces es o Tapia o Cartagena en esa posición y no hay más alternativa a menos que esto se trabaje con tiempo. Otros dicen de que es por la posición en la que han colocado a Cartagena en su equipo, que está jugando más atrás, está de líbero, etcétera. Como quiera que sea, hay jugadores que muy bien pueden jugar de ancla, de medio interior, de mixto o de central, etcétera. Hay varios casos. Yo no voy a decir que por eso Cartagena tiene que jugar bien, pero Cartagena es un jugador que está por encima de un promedio, por lo tanto, tranquilamente podría estar en la posición sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Sin embargo, Tapia creo que tiene el puesto garantizado. Y está bien que lo tenga porque juega muy bien. Así que por ese lado creo que el acompañante que se le tiene que buscar a Tapia tiene que ser otro. En el medio campo vimos a un jugador de nombre Piero Quispe, que no va a dejar de ser promesa mientras él mismo no decida destaparse y liberarse y ser lo que puede ser. Para la edad que tiene ya no debería de ser promesa, pero lo sigue siendo. No es que juegue mal, no critico su juego, pero personalmente yo por ahora, y hasta que pase lo que acabo de decir, que creo que es lo único que restaría, creo que Piero Quispe no es la alternativa para reemplazar a nadie, porque no se parece a su juego al de ninguno. Para empezar por eso, porque muchos dicen que era el nuevo Cueva, etcétera. Por favor, dejen de vender tanto humo. Es demasiado lo que se viene mintiendo desde distintos lugares en torno a esto. Así es que Piero Quispe recuperó muchos balones, sí lo hizo. Le falta masa física para poder enfrentar a distintos rivales. Parece que le faltará un poco más de físico también para resistir el partido. Pero en una visión futbolística hacia adelante, yo creo que mucho se le exacerba el hecho de que se lleva a un jugador, se lleva dos o da dos pases buenos y ya Piero Quispe es el astro, el crack que la selección necesita, cuando en realidad es un buen jugador que todavía está por debajo del nivel promedio de los que han conseguido algo en nuestra selección. Y esto lo digo tanto en retrospectiva como, digamos, en el plano actual. No sobresale y no va a sobresalir mientras no pase lo que ya dije que creo que tiene que pasar, porque no veo otra cosa. Las condiciones las tiene, a menos que su puesto no sea ese y por ahí alguien le coloque otro puesto. Veremos. Solamente el tiempo lo demostrará y lo veremos. Y ojalá que sí, porque no queremos que le vaya mal. Luego vimos por izquierda Marco López, funcional únicamente. Por allí con un perfil mucho más bajo que otras veces. Y yo creo que está haciéndolo bien en ese sentido. Porque antes él encontraba cierto protagonismo, que está bien que lo consiga, pero haciendo las cosas de una manera mucho más proactiva, ¿no? Más convencido de sí mismo. Yo creo que él está recuperando confianza, tanto porque como no es titular habitual en su equipo, no tiene mucho tiempo de estar en cancha, evidentemente él está buscando qué hacer lo justo para no desentonar, para poder seguir en el puesto, para seguir ganándose la confianza del técnico si es que todavía lo quiere tener allí. Así es que veremos qué es lo que pasa con Marcos López más adelante. Es un buen jugador. Yo no creo que más allá de esta racha no tan buena que ha tenido, no la tenga más adelante. Yo espero, mejor dicho, que no sea así. Por el lado derecho, creo que hay algo muy claro. Polo
sigue siendo, ya lo dije varias veces, Polo es un futbolista de equipo local, no es un jugador de selección. Lamento que mucha gente se haya entusiasmado con él en los partidos contra Nicaragua y República Dominicana, que viene a ser lo mismo que enfrentarse a cualquiera de los equipos del campeonato local, o menos que eso. Y esto sin soberbia y sin arrogancia, sino que no son equipos, no son selecciones con tradición futbolística, no es realmente, digamos, no son equipos de fuste. Si hubiera jugado la selección contra, no sé, cualquier equipo de media tabla para abajo del campeonato, pasaba lo mismo que contra esas selecciones. Lamentablemente, tengo que decirlo así porque así fue. Eso es lo que puede hacer Polo por la selección. Más de eso no puede. Ahora no sé si más adelante, pero déjenme decirles algo. Fossati probablemente siga creyendo en él, Fossati probablemente siga buscando que el equipo juegue para él, porque básicamente por ese lado se dio mucho el ataque de la selección. Y seguiremos perdiendo centros, seguiremos perdiendo oportunidades, por allí nos emocionaremos con que corre, que llega la pelota, que saca el centro. Y ojalá en algún momento haga otro gol, pero la verdad es que estamos perdiendo el tiempo en un futbolista engreído por el técnico que, no da la talla para estar en la selección, no es alternativa para la selección, hablando en serio, no es alternativa para la selección, y que ojalá descolle en algún momento, porque ya se le están pasando los años, tuvo cierta posibilidad, pero bueno, le siguen dando las oportunidades, así que ojalá las aproveche por el bien de la selección, más que por su bien, digo yo, porque creo que le va bastante bien en Universitario como para seguir pensando en que él pueda llegar a tener mucho más gracias a la selección. Más bien, él debería estar agradecido con la selección y por eso jugar mejor. Pero no pasa nada. Lamentablemente hay mucha prensa que lo vendió a él, y de quien voy a hablar enseguida, bastante durante el encuentro, a pesar que no hicieron nada. O sea, si bien es cierto, Polo sacó 85.000 centros y llegó a 85.000 balones, para no decir que falló uno, porque falló todos los centros, el Tunche Rivera es un jugador interesante, joven, de características peleadoras, de choque, con poca técnica, poca habilidad, y que puede llegar a ser un futbolista interesante en la delantera en algún momento si es que se lo trabaja bien y con tiempo. Para el campeonato local puede romperla, pero para la selección todavía nos quedan dudas. Lamentablemente, como dije, en la transmisión del partido vimos cómo el relator, los comentaristas hablaban tan bien de Polo como de él. Ninguno de los dos hizo nada bueno y nada interesante. Entonces, si somos muy objetivos, nos vamos a dar cuenta que ninguno de los dos futbolistas hizo un buen partido y que tampoco son buenas apuestas para este equipo. Sin embargo, en desmedro de esto que estoy comentando, y para colocar las cosas de forma objetiva, como siempre he dicho, fueron funcionales. A nivel de selección no están, pero fueron funcionales. No mejor que Marcos López, por ejemplo, que fue funcional, con perfil bajo, haciendo las cosas exactas y precisas, pero lo suficiente como para no decir no lo convoquen más, como cuando hablamos de, no sé, Ruiz Díaz o Reina, por ejemplo, que cuando vienen acá son una mochila más, un banquito, una cartuchera o lo que sea. Y no me burlo de los futbolistas, en realidad es lo mismo poner esos elementos que acabo de decir en la cancha que ponerlos a esos futbolistas en la selección. De repente en clubes pueden seguir haciendo la linda, pero en la selección no rinden, pues, lamentablemente, y es por eso que lo digo así. La Padula es un caso aparte. Peleó con todo el mundo, se estrelló contra todo como siempre, seguramente tuvo suerte de que fue un partido amistoso y no perdió otra vez la forma de su nariz, porque ya cambió como 4 o 5 veces la forma de su nariz, desde que vino la primera vez. Ya está sin máscara. Pero jamás le llegó un solo balón para que él dispare al arco. Jamás, jamás, jamás. Y entonces aquí viene el otro tema. Y no es
que no tenemos delanteros. Los tenemos, pocos, y de lo poco bueno, pero el tema Cueva es lo que sale a relucir aquí. Yo digo, ¿qué tal padrino tiene Cueva para que Gareca lo haya tenido de engreído, se haya dado cuenta de lo importante que iba a ser y lo que fue hasta el penal en el Mundial, y después del penal se recuperó, para que lo inviten a la concentración, esté en los entrenamientos y hasta casi juegue los amistosos sin haber jugado un maldito partido, ni siquiera de reserva en algún equipo, y él tenga posibilidades de estar en la selección y el grupo de los futbolistas hable bien de él. Bueno, serán amigos, no lo sé, algunos sí, seguramente, pero ¿qué tal padrino que tiene para que él tenga esa presencia? Lo peor no es solamente eso, sino que Cueva tiene un comportamiento criticable en el tema en que se le dan tantas oportunidades y él no se da cuenta, o es que de verdad su padrino hace que él piense así, de que en otro momento y con otra figura y de repente sin ese padrino, hubiera terminado como otros futbolistas a los que no voy a mencionar, que hoy pudieron haber estado incluso en el Mundial del 18, pudieron haber estado en el proceso de Qatar y seguirían hoy en la selección, pero que no están por su mala cabeza, por cosas malas, y que tenían tanto o igual talento que él y que lo desperdiciaron. Él todavía está de alguna manera, entre comillas, vigente, sin club. Pero yo les digo una cosa, y esto seguramente si lo escucha Cueva no le va a gustar, pero bueno, Chorri Palacios solo hay uno. Oblitas hizo lo mismo con el Chorri Palacios en la Copa América de Bolivia, en plenas eliminatorias, cuando Chorri se quedó sin equipo. Y mandó un equipo alterno a la Copa América y al Chorri lo hizo jugar en esa selección. Sin equipo. Para que tenga rodaje, para que juegue. Pero el Chorri es otra clase de futbolista. Fue otra clase de futbolista. Y yo no lo voy a comparar por juego, sino por cómo ellos respondían siendo futbolistas. Ahora, quitarse el sombrero por el juego de Cueva en su mejor momento, si tenemos 10 sombreros nos lo quitamos. Pero de allí a que tenga declaraciones poco afortunadas como el tema de Waldir Sáenz y otras cosas, que no voy a discutirlo aquí, me parece que no redondean la idea de una persona que se quiera reivindicar. Yo creo que eso es algo que él debería de pensar. Le falta mucha humildad. De repente es un tipo sencillo, buena gente, pata, todo, pero esa arrogancia y esa soberbia que tiene para este tipo de cosas lo desdibujan completamente. Yo creo que debería estar mejor asesorado él, porque no se trata de que por haber sido mundialista, por tener mucha plata, que por cuando quiero organizo una fiesta con una orquesta de cumbia, etcétera, etcétera, la gente me pide autógrafos. Yo soy la voz autorizada o la persona autorizada para hacer lo que me da la gana, y para decir lo que me da la gana, y para faltar al respeto a históricos de un club o de otro club, etcétera. Creo que en el fútbol hay códigos y él no los está respetando, y yo creo que eso él debería de tenerlo en cuenta. Pero bueno, mucha gente también habla y dice, y después de esto la prensa también se ha colgado del tema y habla de que Cueva, que vaya, que el diferente, que no sé qué. Yo no sé qué hará Fossati. Pero lo que sí les digo es una cosa, es un futbolista que ya en Alianza, sin el debido rodaje, demostró que es un Ruiz Díaz. O sea, cuando está ahí, me van a decir la lesión, que todo, no sé para qué Alianza lo contrató con lesión. Si sabían que era grave, no entiendo qué clase de argumentos tuvieron en la comisión de fútbol para tenerlo ahí. Así que ese es otro tema del cual se puede tomar todas las suspicacias del caso, pero ahora estamos con la selección. Y el asunto de Cueva es grave en este sentido, porque si se lo incluye, ahí sí estoy de acuerdo, le quita oportunidad a otro futbolista. Y no digo a quién, simplemente a otro futbolista. Que el grupo se sienta bien con él, que lo quieran, que lo apapachen, que no sé qué. Bueno, ese es un tema aparte. Que lo lleven de invitado y que esté ahí en la concentración, en el hotel, que los acompañe, bonita idea. Pero esto me trae a colación algo y con esto termino el tema Cueva. La Padula llega a la selección y nadie le pasaba una sola pelota.
Nadie. A pesar de que él se desmarcaba, él marcaba la posición, etcétera, nadie le pasaba la bola, ni Cueva. Unos cuantos partidos bastó para que la Padula se diera cuenta y comenzó a llenarlo de besos a Cueva, le llevó regalos, hizo un montón de cosas. La Padula titular, la Padula goleador, todos le pasaban la pelota a la Padula. ¿Por qué Sone hasta ahora no juega? ¿Por qué solo jugó unos segundos, unos minutos cuantos? ¿Por qué en lugar de poner a Advíncula por izquierda no lo pusieron a Sone? ¿Por qué en lugar del cambio que hicieron por Cartagena no pusieron a Sone en esa posición si también la domina? ¿Por qué no sacaron a Polo y lo pusieron a Sone? ¿Por qué no probaron la línea de 3 en lugar de Araujo a Sone en el segundo tiempo? Bueno, Araujo jugó bien, no estoy yendo en contra del juego de Araujo. Pero ¿por qué no lo probaron? ¿Será que no es, y aquí viene mi suspicacia, mi sospecha personal, ¿será que no se hace amigo de Cueva todavía? En el fútbol pasan muchas cosas. Y a veces porque no le caes mal a uno y justamente el elemento clave, pues simplemente no sales en lista. Yo espero que no sea eso, pero la verdad es que hay bastante de lo que sucede para comenzar a pensar que así es. Pero es mi sospecha, es mi suspicacia. No estoy diciendo que alguien me contó, que alguien me dijo que tengo el dato, no estoy diciendo eso, ni lo estoy denunciando. Les estoy compartiendo algo que yo sospecho. Muy bien. Por otro lado, ingresaron Guerrero, Carrillo, Advíncula, etc. Bueno, entró Bad Bunny, Jesús Castillo, se parece muchísimo. Yo creo aquí que hay un tema, ¿no? No he hablado mucho de Sergio Peña, pero es un futbolista que no entendemos qué hace ahí. Podríamos entender a un Sergio Peña como cuando, un ejemplo, colocaban en Argentina a Kili González. Jugador rechazado, etcétera, pero táctico, bastante bueno para lo que quería el técnico. Igual pasaba en la época Autori con Carlos Segarra, pecho frío, etcétera, pero era táctico. En el caso de Sergio Peña no entiendo para qué está. Sinceramente, es un jugador de buen pie, sí, etcétera, lo que ustedes quieran, pero creo que hace buen tiempo no brinda buenas actuaciones. Hasta se le ha criticado de por qué razón lleva la 10, que es un insulto para otro futbolista. Y eso a mí me parece tonto, absurdo, pero es una opinión y bueno, pues hay que respetar. Mi opinión es sobre la opinión. Me parece tonta la opinión, pero como quiera que sea, ya la dieron y también él está en la cancha y no entendemos por qué. De repente pensarán que es por experiencia, etcétera. Bueno, entró el Oreja Flores también. El Oreja Flores es un futbolista que siempre juega mal, pero hace algo y mete gol, resulta ser determinante a veces, bueno, en fin. Más son las veces en las que él ha ingresado después y ha conseguido cosas importantes, de las que él ha comenzado el partido de titular y ha tenido que ser cambiado precisamente por un pésimo rendimiento. Nunca se sabe el Orejas cuándo va a tener un buen partido, cuándo va a hacer un gol, cuándo va a ser determinante. Es un albur. Me recuerda al Chino Pereda. Cuando el Chino Pereda en Boca no jugaba ni en la quinta división, lo traían a la selección y hacía gol. Bueno, así pasaba. Es algo similar, creo yo, de alguna manera, aunque todos le tengamos cariño al Oreja, ¿no? Es un jugador que es bastante carismático. En fin, Advíncula por izquierda. Me pareció Percio Olivares. De verdad, es que Percio Olivares comenzó de lateral derecho, él es diestro, siempre fue diestro y jugó en la izquierda, por la banda izquierda. Me pareció Percio Olivares. Cuando aquí en el Perú nadie hablaba de carrileros, en Europa sí, Percio Olivares en el Nuremberg era un carrilero. Bueno, Percio Olivares, lo mismo que Advíncula, o sea, hacía diagonales, subía, soltaba las pelotas, bueno, en fin, se llevaba a todo el mundo. Claro, Advíncula es más veloz que Percio Olivares, pero en ese tiempo Percio Olivares era uno de los más veloces también. Así es que me pareció lo mismo y me parece interesante en el sentido en que no porque lamentablemente le pueda quitar opciones a Sone, que lo queremos ver más que pensar que pueda estar de titular, sino que el asunto es bien claro en este sentido. Cuando un futbolista domina el jugar con pie cambiado es más difícil para su rival, porque tiene el mismo pie para la marca pero no el mismo perfil. ¿No? Acuérdense de este delantero inglés, John Burns, que jugó en el Mundial del 86,
si no me equivoco, llegó hasta el 90, y que iba por derecha, pero él era zurdo. Así es que tengan cuidado con este tipo de cosas porque hay gente que se vuelve muy peligrosa con el pie cambiado, el perfil cambiado. Y Advíncula lo hizo bastante bien. ¿Pero por qué? Pienso yo que la idea de Fossati es mantener a Polo por derecha y buscar que Advíncula corra por izquierda. No entiendo por qué esa terquedad, porque Advíncula, y es lo que yo dije desde tiempos aquellos cuando todavía estuvo Gareca, que Advíncula le pone mucha gente a la derecha y él tiene que arrancar de más atrás para poder correr, explotar su velocidad, hacer diagonales, etc. Bueno, si lo van a hacer a la izquierda, perfecto, pero pongan a otro en lugar de a Polo a la derecha, pues, ¿no? Porque por 2 pases que se dieron, Polo con Carrillo, ya saltaron los fanáticos de la U diciendo, oh, bueno, veremos. Digo fanáticos de la U porque sé que los que han comentado eso son de la U, son hinchas de la U. Yo quisiera verlos en la Copa América más adelante, si esas combinaciones van a ser por 2 pases que se dieron. Por favor. Advíncula y Carrillo han hecho muchísimas más combinaciones por ese lado. y nadie aplaudió eso. Y la verdad es que me parece que Advíncula en realidad hace mucho tiempo se lo desperdicia en la selección por el tema de la velocidad. Creo que es necesario que él explote su velocidad al máximo todo el tiempo que se pueda y que esa sea un arma decisiva para nuestra selección en cuestión ofensiva, obviamente defensiva porque va a regresar a toda velocidad. Y aquí paso al tema Carrillo también. Yo lo vi sin piernas a Carrillo a pesar de, y no por cansancio. Está en un mal estado físico y eso ya hace tiempo. Y no sé si es también parte de que no tiene mucha confianza, aunque yo lo vi confiado al entrar, lo vi muy diferente que cuando entraba en la época Reynoso, que ya estaba con cara de traste y parecía que no quería entrar a pesar de que sus declaraciones decía lo apoyamos a muerte al técnico y todo lo demás. Bueno, pues la cuestión está en que sí hizo un par de cositas interesantes, Carrillo, de las que sabemos, pero están reclamando algunos comentaristas de que él no es interior, que él es extremo, que él es... Hoy en día no sabemos qué posición tiene. No sabemos. Ramón Díaz, en su anterior equipo, lo utilizó de volante mixto en la primera línea. O sea, y le fue bien, y es más, Carrillo habla muy bien y habla maravillas de Ramón Díaz. ¿Le gustó la posición? No lo sé. Quizá ahí está el complemento de Tapia. Hay muchos futbolistas que terminan jugando en esa posición y lo hacen maravillosamente. No digo que lo prueben ahí porque crea que sea la posición. Porque no lo prueban, quizá puede ser un buen complemento en algún momento. Pero sí creo de que Carrillo difícilmente va a aguantar más de 50 minutos bien jugados. No lo veo con la posibilidad física de poder hacer lo que en algún momento hizo. Y Paolo, bueno, pues Paolo va a seguir peleado con el gol mientras no tenga quien le dé los pases para que haga gol. A mí me molesta un poco que lo critiquen tanto y digan ya tiene 40 años, que no hace goles ni en el campeonato local. Bueno, para empezar, Vallejo no es un buen equipo. Es un equipo totalmente desbalanceado, mal armado, tiene buenos jugadores, pero parece que su dirigencia pues simplemente no pensó muy bien en un proyecto de fútbol adecuado para tomar en cuenta a los futbolistas. El mejor proyecto de fútbol que tú puedes hacer es contratar a un comando técnico que se quede de buen tiempo y que ellos elijan con quienes quiere trabajar y no que traigas técnicos después de que tú mismo digas me gusta tal futbolista, yo quiero este, yo quiero este, yo quiero este, me lleno de futbolistas que al final no van a rendir por distintas razones que ahora no vamos a discutir. Bueno, llegó Paolo al equipo, no ha demostrado su capacidad goleadora y en la selección está difícil. Es cierto, ya es un futbolista que debió de haber estado retirado, en lo normal me refiero, no que yo lo quiera retirar. Es un futbolista que si tiene esta edad y logramos ir al Mundial, va a ir con 42 años, si es que va. No sabemos qué puede pasar en el camino, una lesión, algo, ya a esa edad el físico no responde lo mismo. Pero
seamos honestos, después de la Padula, ¿a quién tenemos? ¿Vale? Tunche Rivera, acaban de convocar a Zúcar. O sea, ¿qué tenemos? ¿Ruiz Díaz? Ya no sean malos, pues. Eso es como elegir a Keiko. Así que Paolo va a seguir ahí porque no tenemos a nadie más. Y es un líder. Y es alguien que no es que lo lleven porque por los logros que tuvo, sino es porque en realidad en actividad no tenemos a alguien que lo supere por características futbolísticas. ¿Qué es lo que necesitamos para que Paolo haga goles? Fútbol, generación de juego, un trabajo más fino, más dedicado en cuanto a lo que viene a ser la construcción de fútbol, de asociaciones, lo suficientemente interesantes para que el equipo avance. Pero si el equipo está largo, distanciado, línea tras línea, y lo único a lo que se está dedicando ahora es a dar pases verticales y mantener una cierta solidez y cohesión a través de eso, no vamos a conseguir mucho. Fossati le está haciendo simple porque se da cuenta que no tiene tiempo para trabajar esto, y si comienza a trabajarlo previo a la Copa América, va a tener problemas porque puede terminar confundiendo a los futbolistas. Y esto es algo que no lo está comentando nadie, pero suele suceder. Acuérdense que este no es un club, es una selección que recibe futbolistas de distintos clubes, en donde los futbolistas están con distinto manejo técnico, distinto trabajo físico y orientados a otra cosa. No es fácil concentrarse en cada cosa. Hay que sacar una cosa de la mente y colocar otra. Y ahí está el problema. Cuando a un futbolista le dicen, oye, tú jugaste así, bueno, vuelve a jugar, y tú también, y al final se hace una mazamorra que terminaría siendo algo peor quizá de lo que hizo Reynoso. Así es que Fossati está haciendo la simple. Lo que puede jugar Perú dentro de las potencialidades funcionales que tiene el equipo o los futbolistas es lo que está haciendo, y que pueda en algún momento dar resultado en la Copa América. Probablemente Fossati sepa muy bien que no vamos a campeonar en esta Copa América, que estamos muy lejos de hacerlo, y lo único que quiere hacer es una campaña suficientemente decente, comprobar la consolidación de algunos futbolistas dentro de su esquema, y de ahí de repente alguna que otra cosa más tácticamente hablando. Todo lo demás lo trabajará más adelante. Ahora, hay una cosa que yo quiero hacer antes de finalizar, y es reconocerle a don Sergio Marcarián algo que no se ha podido trabajar ni con Gareca, ni con Reynoso, y espero que sí con Fossati, y es las piezas de recambio. La prensa se dedicó a atacar a Marcarián y a decir que no hizo nada, etcétera, etcétera. Pero yo, que tengo algo de memoria, debo de recordarles a todos ustedes, amigos, que varios de los que fueron al Mundial del 18 y varios de los que todavía están vigentes y jugando, me refiero en la selección y no solamente en clubes, estuvieron en sus microciclos desde el 2010. ¿Qué es lo que tiene que hacer Fossati en todo caso? Hacer los mismos microciclos que hizo Marcarián. Marcarián convocaba futbolistas profesionales y futbolistas juveniles. Los que veía que tenían cierta proyección, los iba convocando y les daba cierto rodaje. A veces eran solamente entrenamientos y otras veces con partidos amistosos. Nos reventaban en los partidos amistosos, pero de ahí hemos encontrado a Cartagena, a Tapia, a Galese, Cueva estuvo en esos procesos. Hemos encontrado a varios más, incluso a Andy Polo, o sea, para no ser injustos y no dejar de mencionarlo. Estuvo Zambrano. O sea, ha convocado a varios de los que hoy están de titulares en la selección y otros que son pieza de recambio. Sergio Peña, por ejemplo, también estuvo en los microciclos de Marcarián. Y muchos otros que están en el campeonato local pero que no llegaron a brillar con la selección, y otros que ya no están en la selección, no han sido convocados. Así es que hay que reconocerle a don Sergio Marcarián que realmente sí originó y propició el recambio que le sirvió a Gareca para ir al Mundial y le sirvió también para pelear la última clasificación al Mundial de Qatar, y que nos queda todavía
como un arresto de futbolistas que hoy aplaudimos, ninguneando a un técnico que sí hizo buena parte de su trabajo de manera bastante seria. Y lo otro lo dejo a consideración solamente porque no clasificamos al Mundial y porque hubo, a mi parecer, mucha injerencia de representantes o de un representante de por medio. Creo que fue así, no voy a abundar en el tema porque es otra cosa y porque no tengo pruebas sobre esa sospecha que tengo. Así es que hay que reconocerle a Marcarían eso. Yo, profesor, lo aplaudo. Usted sí que hizo un trabajo bastante serio. Y si otro no se lo agradece, yo sí lo hago. Así es que estamos en este momento en posibilidades de otro recambio. Yo creo que sí, aunque de repente Fossati no llegue a tener esos jugadores bajo su mando, pero así como hizo Marcarían, le haría un bien a nuestro fútbol. Valdría la pena nuevamente esos microciclos de 35 jugadores, de 33 jugadores. Y probablemente de aquí a 4, 7, 8 años tendremos el recambio hecho. Los recambios no son tan rápidos, sobre todo si no tenemos tanto de dónde escoger como en nuestro campeonato local o en nuestras canteras. ¿Qué pasará contra El Salvador? Ya lo veremos, ya lo comentaremos. Pero por ahora, esto es lo que hay. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Lucho Quiroz presenta